Gracias, señor presidente. Ya que me da la oportunidad de la palabra, quería pedirle unos minutos para hacer una pequeña oración, si me concede la palabra. Tiene el uso de la palabra, diputado Almendares. Bien, gracias, Señor Jesús. En este momento nos encontramos reunidos aquí en el lugar que tú nos has puesto, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que pongas tu mano sobre este país para que alejes esta pandemia, para que alejes esta plaga, porque escrito está en tu palabra que los creemos en ti, Señor, estaremos protegidos, que podrán caer mil a nuestro lado, a la derecha, a la izquierda, pero a nosotros no llegará. Pero también te pedimos, no solamente por nuestro país, no solamente por nuestros ciudadanos, te pedimos por todo el mundo, Señor Jesús, para que ya basta esta plaga, Señor, que oigas nuestras oraciones, que perdones nuestros pecados y que sanes nuestra tierra. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, en atención al establecido el artículo 8 del decreto legislativo número 594 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 53, tomo 426 de fecha 15 de este mismo mes y año, por medio del cual se aprobó de parte de dicho órgano legislativo la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para atender la pandemia COVID-19, y el cual se establece la obligatoriedad por el órgano ejecutivo de rendir informe de todo lo actuado en el marco de dicho decreto. Tengo bien a rendir el mismo en los términos siguientes. Durante la vigencia del mencionado decreto legislativo, este órgano del Estado ha actuado de manera oportuna, respetando los derechos humanos de los ciudadanos y los principios contenidos en el artículo 2 del referido decreto legislativo, tales como no discriminación, proporcionalidad, provisionalidad, necesidad, legalidad y buena fe, limitando la actuación de las diferentes instituciones a lo estrictamente necesario para disminuir el riesgo de propagación de la pandemia dentro del territorio nacional. En ese sentido, es importante mencionar que si bien el presente informe rendido en virtud de las facultades conseguidas por el citado decreto legislativo 594, las acciones realizadas por parte de este órgano de Estado necesariamente involucran también las derivadas del decreto legislativo 593, por medio del cual se decretó el estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, ya que ambos decretos legislativos tienen un carácter complementario, tal cual se expuso desde un inicio, no siendo posible abordarlos de manera separada. En ese sentido, a continuación se brinda un detalle de la actuación del órgano ejecutivo a través de las diferentes instituciones que lo conforman o de las cuales se auxilia, en el cual se seguirá de la siguiente estructura. 1. Informe de situación. A. Decretos, acuerdos y resoluciones emanados y su justificación. B. Acciones realizadas derivadas de los acuerdos, decretos, resoluciones emitidos. 2. Resumen de principales acciones realizadas en el marco del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el COVID-19, El Salvador 2020, según las fases. 3. Considerando y justificación de la necesidad de prorrogar el decreto por 30 días. 1. En el área de salud público. A. Acuerdos emitidos del Ministerio de Salud. 1. Decreto número 5 emitido por el órgano ejecutivo del ramo de salud de fecha 15 de marzo del presente año, publicado en el Diario Oficial número 53, tomo 426 de esa misma fecha, por el cual se establecen restricciones puntuales en el marco de los decretos legislativos número 593 y 594 de fechas 14 y 15 de marzo, publicados en los diarios oficiales número 52 y 53, ambos del tomo 426 de fecha 14 y 15. Justificación. La edición de los decretos legislativos 593 y 591 permitió al gobierno del ramo de salud que mediante el decreto 5 se adoptaran otras medidas de contención, tales como limitar el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas por un fin lícito, salvo que se trate de reuniones de carácter religioso, cultural, económico y deportivo. Dichas medidas propician el distanciamiento social y con ello se contribuyó a disminuir el potencial riesgo de contagio, puesto que está científicamente demostrado que el contacto físico y la cercanía entre personas facilita la propagación del COVID-19. 2. Decreto número 6 emitido por el órgano ejecutivo del ramo de salud de fecha 16 de marzo
del presente año, publicado en el Diario Oficial número 54, tomo 426 de esa misma fecha, el cual contiene disposiciones para ordenar a los trabajadores el retorno a su domicilio para recordarse del contagio de la pandemia de COVID-19 y para garantizar su remuneración. Justificación. Este decreto obedece a la necesidad de extremar medidas de aislamiento o distanciamiento social para disminuir el riesgo de contagio, ordenando resguardo domiciliar de personas mayores de 60 años, mujeres en periodo de gestación y personas con enfermedades como insuficiencia renal crónica, cáncer, lupus, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Dicha población, de acuerdo a la estadística mundial, es la más vulnerable a los impactos del virus. Decreto número 7, emitido por el órgano ejecutivo del ramo de salud de fecha 16 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 54, tomo 426 de esa misma fecha, por el cual se emitieron medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial y recreativa relacionada con la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. Justificación. Para la emisión de dicho decreto se consideró que la concentración o aglomeración de personas en bares, discotecas, gimnasios u otras cuya naturaleza era la venta de bebidas alcohólicas o actividades relacionadas al entretenimiento o recreación de cualquier índole, independientemente de su naturaleza, aun y cuando estas no hayan sido formalmente convocadas de manera pública o un evento en particular, constituye un potencial peligro de riesgo de contagio y propagación del citado COVID-19, poniendo en riesgo la salud pública y la vida de los ciudadanos. En razón de ello, se suspendió por el plazo de 14 días la apertura de bares, discotecas y gimnasios y otros. 4. Decreto número 8, emitido por el órgano ejecutivo del ramo de salud, de fecha 16 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 54, tomo 426 de esa misma fecha, por el cual se emitieron directrices específicas para el sector de transporte público de pasajeros relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. Justificación. Al ser el transporte público de pasajeros un medio donde convergen diariamente miles de personas, representa claramente un alto riesgo de contagio COVID-19. Por ello se ordenaron medidas específicas tales como el uso obligatorio para el motorista y otros empleados de mascarillas, EPI, equipo de protección personal, tener a disposición de todos los usuarios alcohol gel ubicados en las entradas de las unidades, mantener desinfectadas las unidades y no sobrepasar la capacidad de pasajeros de acuerdo a las especificaciones propias del tipo de vehículo determinadas por el número de asientos y sin superar máximo de 50 personas. 5. Decreto número 9, emitido por el órgano ejecutivo del ramo de salud de fecha 17 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 55, tomo 426 de esa misma fecha, por el cual se emitieron medidas de contención en el ámbito de la actividad alimenticia de restaurantes y otros similares relacionados con la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. Justificación. La concentración o aglomeración de personas en restaurantes o ventas de comida para ingerir en el lugar destinado para ello constituye un inminente y potencial peligro de contagio y propagación del COVID-19, representando un riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, por lo que se suspendió por 15 días la apertura al público de restaurantes y comedores y en general negocios cuyo fin sea el otorgamiento de servicios alimenticios, indistintamente sean formales o no, no así el servicio a domicilio o para llevar. 6. Resolución ministerial número 73 emitida por el órgano ejecutivo en el ramo de salud de fecha 18 de marzo de 2020, por la cual se ordenó la restricción a la libertad de tránsito de las personas que habitan el municipio de Metapán, departamento de Santana, con el objeto de prevenir o en su caso disminuir el impacto negativo en la salud de la población de ese municipio y de todo el territorio nacional a raíz del primer caso confirmado como positivo por COVID-19. Justificación. Ante el primer caso científicamente confirmado de COVID-19 en nuestro país, se estableció un cordón sanitario por 48 horas, el cual, salvo las excepciones ahí contenidas, estableció la restricción a la libertad de tránsito de las personas que habitan en el municipio de Metapán, departamento de Santana. Dicha medida obedeció a que, según evidencia científica de la OMS, ha obtenido y dado a conocer mediante la publicación de declaraciones de sus personeros con motivo de la pandemia COVID-19, se ha demostrado que las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la transmisión de virus y evitar que los sistemas de salud se vean superados, desacelerando el brote de la enfermedad. WI. La capacidad de contagio del virus
es de 1.4 a 2.5 por persona infectada. I, la velocidad de expulsión del virus oscila los 180 metros por segundo de una persona infectada que estornuda o tose, lo que hace que el virus se esparza en un perímetro de 2 metros. En ese sentido, el cierre de acordonamiento del municipio permitió el rastreo epidemiológico inmediato de las personas con las cuales probablemente el primer caso positivo de COVID-19 hubiera tenido contacto y evitar de esta manera una propagación masiva del virus. 7. Decreto número 10 emitido por el órgano ejecutivo de ramo de salud de fecha 18 de marzo de 2020, publicado en el diario oficial número 56, tomo 426 de la misma fecha, por el cual se decretaron medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial e industrial con la atención de la emergencia sanitaria COVID-19. Justificación. La concentración o aglomeración de personas en los call centers y las denominadas maquilas constituye un inminente y potencial peligro de riesgo de contagio y propagación del citado COVID-19, poniendo en riesgo la salud pública y la vida de los ciudadanos, por lo que se suspendió las actividades laborales y comerciales por 15 días de los call centers y la industria denominada maquila, dejando excluidos de dicha medida los call centers cuyo fin fuera para la venta de comida a domicilio, servicios médicos y venta de boletos aéreos, así como los rubros y actividades directamente relacionadas a la salud, alimentación, productos de insumos médicos y medicinas. 8. Decreto número 11, emitido por el órgano ejecutivo de ramo de salud de fecha 19 de marzo de 2020, publicado en el diario oficial número 57, tomo 426 de esa misma fecha, por el cual se emitieron medidas sanitarias de contención en el ámbito de la actividad comercial de centros o plazas comerciales, cualquiera sea su denominación relacionada con la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. Justificación. La concentración y numerosa circulación o aglomeración de personas en centros o plazas comerciales, cualquiera que sea su denominación, constituye un inminente y potencial riesgo de contagio y propagación del COVID-19, poniendo en peligro la salud pública y la vida de los visitantes y del personal que en ellos labora, por lo que se suspendió por el plazo de 14 días la apertura de todos los locales comerciales ubicados en centros o plazas comerciales, cualquiera que sea su denominación, salvo que se trate de clínicas médicas, farmacias, supermercados, agencias bancarias, oficinas que prestan servicios públicos, tales como restaurantes, comedores y cafeterías que únicamente podrán despachar mediante autoservicio, pedidos para llevar o envíos a domicilio. 9. Decreto número 12, emitido por el órgano ejecutivo del ramo de salud de fecha 21 de marzo de 2020, publicado en el diario oficial número 59, tomo 426 de esta misma fecha, por el cual se emitieron las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario a fin de contener la pandemia COVID-19. Justificación. Esta medida fue decretada en virtud que el día 20 de marzo de 2020 se confirmaron 2 casos positivos más de COVID-19, sumando con ello a esa fecha 3 en total, por lo cual confirmó que el virus es de rápida propagación, por lo que al observar cierto grado de resistencia en la población en general para acatar algunas medidas preventivas decretadas previamente, se tomó la referida medida preventiva de cuarentena nacional de carácter obligatorio. 2. En el área de protección civil, A. Normativa emitida, Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. 1. Instructivo para regular ingreso de personas a centros públicos por la declaratoria de emergencia nacional por pandemia del COVID-19, 15/03/2020 y su reforma el 18 de marzo de 2020. 2. Regulación para el ingreso de personas a centros públicos y privados de abastecimientos y otros. Justificación. Lo anterior derivó de la necesidad de implementar medidas extraordinarias debido al grado de amenaza y la alta probabilidad de afectación a nuestro país para evitar la propagación del virus COVID-19. Acciones derivadas de la normativa aprobada a nivel nacional por parte de la Dirección General e instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Se realizaron las siguientes acciones en los supermercados y sitios de abastecimiento de productos emitidos por la Dirección General de Protección Civil. 1. Se realizaron a nivel nacional 303 visitas, orientaciones, sesiones de trabajo para regular la permanencia necesaria de consumidores para la adquisición de productos y alimentos supermercados. 2. Se visitaron 224 supermercados y sitios de abastecimiento de productos
para verificar si las áreas o cajas de cobro de pago habilitadas evitaban las aglomeraciones de personas haciendo filas. 3. Se constató 385 supermercados y sitios de abastecimiento de productos, la delimitación de distancias de espacios de al menos 1 metro, tanto para compradores como para empleados. 4. Se realizaron 376 verificaciones sobre el control de ingreso de una persona por grupo familiar al establecimiento. 5. Se constató 332 supermercados y sitios de abastecimiento de productos que el personal hace uso del equipo de protección personal, lentes, guantes, mascarillas. 6. Se identificó en 223 supermercados y sitios de abastecimiento de productos hayan colocado dispensadores de alcohol gel para los clientes. 7. Se verificó que al menos 187 supermercados y sitios de abastecimiento de productos realizan desinfección de carros y canastas utilizados por los clientes para transportar productos. 8. Se identificaron 139 supermercados y sitios de abastecimiento de productos que realizaban constantemente la desinfección de cajas registradoras y POS. 9. Se constató que 405 supermercados y sitios de abastecimiento de productos hubieran ubicado recomendaciones visibles y que los clientes no se hagan acompañar de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con enfermedades subyacentes. Las acciones implementadas por parte del Ministerio de Gobernación en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, en coordinación con las municipalidades para identificar las acciones de prevención realizadas en mercados municipales son las siguientes. 1. Se identificó que las gerencias municipales transmitieran constantemente mensajes sobre las medidas preventivas de salud a sus vendedores y usuarios en 363 mercados municipales. 2. Se constató que 264 mercados han colocado en lugares visibles recomendaciones para los vendedores y usuarios a fin de evitar que se hagan acompañar de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con enfermedades subyacentes. 3. Se verificó en 201 mercados municipales el cumplimiento de permanencia mínima de usuarios. A nivel nacional, el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General y la institución del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, visitaron centros de recreación públicos y privados, lugares de culto y centros comerciales a fin de identificar acciones de prevención realizadas. 1. Se contabilizó un total de 410 centros de recreación públicos y privados, lugares de culto y centros comerciales que realizaban constantemente la transmisión de mensajes de las medidas preventivas de salud. 2. Se verificó en 350 centros de recreación públicos y privados, lugares, cultos y centros comerciales que las personas guarden las medidas de bioseguridad, uso de lentes, guantes, mascarillas. 3. Se constató 213 centros de recreación públicos y privados, lugares de culto y centros comerciales cuentan con suficiente agua y jabón, así como desinfectantes y toallas de papel desechables en los servicios sanitarios. 4. Se constató que un estimado de 180 centros de recreación y centros comerciales. 5. Se verificó 195 centros de recreación públicos y privados, lugares de culto y centros comerciales colocan dispensadores de alcohol gel para los usuarios. 6. Se evidenció que 149 centros de recreación públicos y privados, lugares de culto y centros comerciales contaran con la disponibilidad de contenedores de basura con tapa y bolsa plástica. 7. Se constató que 250 centros de recreación públicos y privados, lugares de culto y centros comerciales colocaran carteles en zonas visibles de la forma correcta para toser y estornudar. 8. Se verificó que el personal de 369 restaurantes estaba haciendo uso de mascarillas y guantes. 9. Se reportó que un total de 103 centros de recreación públicos, privados, lugares de culto y centros comerciales realizaban la desinfección de superficies como picaporte, grifos, pasamanos, entre otros. La Dirección General de Protección Civil, por medio de sus técnicos en el territorio, constató las acciones realizadas por las comisiones departamentales y municipales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a partir de las siguientes medidas. 1. Un total de 14 comisiones departamentales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres activadas. 2. Se confirmó que un total de 14 las comisiones departamentales se activaron por la declaración de emergencia nacional. 3.
Se verificó que 12 comisiones departamentales de protección civil cuentan con plan de acción para atender la emergencia por COVID-19. 4. Se identificó que 14 comisiones departamentales de protección civil socializaron la declaratoria de alerta por COVID-19. 5. Se verificó que un total de 244 comisiones municipales de protección civil, prevención y mitigación de desastres se activaron. De las anteriores, se estima que 244, las comisiones municipales se activaron por la declaratoria de emergencia nacional. 7. Un total estimado de 193 comisiones municipales de protección civil cuentan con plan de acción para atender la emergencia por COVID-19. 8. Se verificó que 244 comisiones municipales de protección civil socializaron la declaratoria de alerta por COVID-19. Otras acciones ejecutadas por la Dirección General de Protección Civil, Prevención, Mitigación de Desastres fueron: asignación de recursos humanos, materiales y equipos en cada una de las fronteras, puertos y aeropuertos del país, en coordinación OSI, Oficina Sanitaria Internacional, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador. Asignación de recursos humanos, materiales y equipos de los centros de cuarentena, desde la apertura del primer centro en el municipio de Jiquilisco hasta los últimos dos al Hostal Armonía, Cine Reforma, en el municipio de San Salvador, y el Hotel Atami, municipio de Tamanique, La Libertad. 3. En el área de trabajo y previsión social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A. Acuerdos o normativa emitida. 1. Acuerdo número 15 de fecha 16 de marzo de 2020 relativo a la verificación del fiel cumplimiento y aplicación de las recomendaciones emitidas por el gobierno de El Salvador con la finalidad de prevenir de manera eficiente el impacto de la pandemia del COVID-19. Justificación. Con dicho acuerdo se permite el diseño, la ejecución y supervisión de lineamientos y políticas en materia laboral que sean necesarias para la atención de la emergencia nacional decretada por la referida pandemia, y se establecen los procedimientos y las medidas mínimas que deben de contener los protocolos de prevención, control y actuación en los lugares de trabajo en el marco del COVID-19 y su respectiva verificación. 2. Lineamientos para que la Dirección Ejecutiva Administrativa General de Inspección de Trabajo, Relaciones Internacionales y Previsión Social den cumplimiento a los decretos que se han emitido por parte de la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, vinculadas a procedimientos administrativos, así como a procesos de verificación y sanción en relación al respeto a los derechos laborales que la pandemia y vigilancia de las condiciones de los lugares de trabajo que disminuyan la propagación del COVID-19. Justificación. Operativizar las disposiciones que le competen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social emanadas de la Constitución, la legislación en materia laboral y los decretos legislativos y ejecutivos emitidos en el contexto del COVID-19, a fin de garantizar la seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo, el respeto a los derechos laborales y la atención de las denuncias y solicitudes de asesoría de la población. B. Acciones operativas o intervenciones. Elaboración de un plan de intervención para lugares de trabajo en el marco de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, formulación de un plan de inspecciones, articulación con los comités de seguridad y salud ocupacional de los lugares de trabajo a nivel nacional para brindar los lineamientos de las medidas de prevención y protección que deben observarse en la ejecución de las labores, así como de su participación e intervención en los lugares de trabajo, y que estos además estén orientados a la prevención del COVID-19. Elaboración de la ficha de verificación de implementación de medidas preventivas por emergencia del COVID-19 en los lugares de trabajo. Reuniones de coordinación con empresas que se encuentran posibilitadas para continuar operando a las excepciones establecidas en las medidas de prevención, a fin de garantizar que se cumplan con las medidas de seguridad y salud ocupacional y a la vez se garantice el cumplimiento de los derechos laborales. Fortalecimiento del call center 130 para atender denuncias y consultas en virtud de lo que los servicios presenciales han sido suspendidos en el Ministerio de Trabajo y Previsión para evitar concentraciones de personas. Precalificación para certificar empresas interesadas en incentivos crediticios por el cierre voluntario en el marco de la emergencia COVID-19. Diseño e implementación de la plataforma MTPS en respuesta al COVID-19 con el objetivo de informar y generar un canal de comunicación con la población en el marco de la emergencia del COVID-19, brindando tanto de servicios de denuncias para la ciudadanía como instrumentos para apoyo empresarial, entre otros. Elaboración de una guía para la prevención y actuación para el COVID-19 en el ámbito laboral. Elaboración de protocolos para bancos, call centers, supermercados y empresas de la industria textil
incluyendo protocolo para entrada y salida, protocolo para sanitización de estación de trabajo, protocolo para áreas comunes, protocolo para cafetería y protocolo de distanciamiento social. 4. En el área de seguridad pública, Policía Nacional Civil, a medidas y protocolos aprobados. A. 1. Externos. Protocolo 001-2020, intervención en puestos fronterizos, terminales portuarias y aeroportuarias en el marco del Plan Nacional de Preparación y Respuesta del COVID-19. 2. Plan operativo y de salud de la Policía Nacional Civil en la emergencia COVID-19, en virtud del cual realizan dispositivos específicos de seguridad bajo la rectoría del Gabinete de Salud ampliado. 3. Plan particular de la Policía Nacional Civil ante la contingencia del coronavirus. De estas se derivan 3 órdenes de operaciones que han surgido conforme a la evolución de la emergencia, denominada de la siguiente forma. A. Orden de operaciones de contingencia. Por la aprobación de la Ley de Suspensión Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19 y aprobación de la Declaración de la Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, Decreto Legislativo 594 y 593 en su orden. B. Orden de operaciones, doble paréntesis 2, ante la contingencia del caso positivo de COVID-19 en el municipio de Metapán y la posibilidad de contagio entre otras jurisdicciones. C. Orden de operaciones, doble paréntesis 3, seamos solidarios, quédate en casa, que contempla acciones de competencia de la institución policial a través de la restricción temporal del ejercicio de reunión y de libertad de tránsito. 4. Operación prevención para la salud presal, derivada del Plan Control Territorial. A. 2, medio paréntesis, internos. 1, medio paréntesis, lineamientos institucionales para atender la emergencia sanitaria por pandemia del brote de COVID-19 con vigencia inmediata emitido por el Comité de Seguridad Profesional de la PNC. 2, medio paréntesis, acuerdo A 0269-03-2020, autorización de suspensión de labores con goce de sueldo con medida preventiva del virus COVID-19 para personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y o con enfermedades crónicas. Justificación. Las medidas anteriores están relacionadas a la necesidad del país de actuar inmediatamente ante la posibilidad del ingreso de contagios de este tipo externo, es decir, los provenientes de países que ya sufren de casos de COVID-19. Lo anterior relacionado principalmente a la ejecución de patrullajes en puntos ciegos de nuestras fronteras, principalmente a aumentar presencia policial, tanto terrestre como aérea, en fronteras oficiales y el patrullaje preventivo en todos los puntos antes mencionados. Estos mismos planes operativos en el marco de los casos oficiales de COVID-19 en nuestro territorio se han implementado en el marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa con el objetivo de evitar contagio comunitario, es decir, de ciudadanos salvadoreños ya contagiados y que pueden contagiar a otros, por lo que el distanciamiento social, la restricción de la movilización, el resguardo de lugares de contingencia, etcétera, se han vuelto imprescindibles. C. Existen 153 personas resguardadas en albergues que ingresaron al país por puntos ciegos provenientes de otros destinos, entre estos Europa, México, Italia, entre otros. Además, se ha restringido la circulación de 289 personas en centros de contención, 168 personas restringidas en cuarentena domiciliar, haciendo un total de estas dos últimas 457 personas que han incumplido la indicación de resguardo domiciliar voluntario. Ministerio de Defensa Nacional, normativa aprobada. Con fecha 17 de marzo de 2020, fue aprobado el protocolo de actuación a ejecutar por el personal que se encuentra empeñado en cumplimiento a los decretos legislativos número 593 y número 594 de fecha 14 de marzo de 2020 por la emergencia del COVID-19 coronavirus. B. Acciones realizadas. 1. Reforzar con patrullaje los pasos fronterizos no habilitados, PFNH, a lo largo de todo el límite político internacional, LPI. 2. Proporcionar transporte, abastecimiento, logística y seguridad de los centros de contención. 3. Activación de la Comisión Técnica Sectorial de Logística con el propósito de administrar y distribuir la ayuda recibida para hacer frente a la pandemia. 4. Se giraron órdenes por la administración de los centros de contención. 5. Proporcionar apoyo en el cordón sanitario realizado en el municipio de Metapán con el fin de evitar la expansión del COVID-19. 6. Se giraron órdenes para que dentro de la instalación de la Cuarta Brigada de Infantería se habiliten y adecúen espacios para ser utilizados como centros de contención.
5. En materia de protección al consumidor y apoyo a la empresa, Defensoría del Consumidor. A. Acuerdos o normativa emitida. 1. Acuerdo número 22. Fijación de precios máximos de mascarillas y alcohol gel de fecha 16 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial, número 54, tomo de 400, número 426 de fecha 16 de marzo del 2020. Justificación. Mediante el decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de esa misma fecha, se declaró estado de emergencia nacional de pandemia por COVID-19 conforme al artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. En el artículo 2 del mismo decreto se establecieron una serie de medidas inmediatas para atender la referida emergencia, entre ellas la literal D, que hace alusión específica a la Defensoría del Consumidor, otorgando la competencia para fijar y modificar motivadamente los precios máximos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan relación directa con la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia por COVID-19, con el objeto de prevenir el acaparamiento de los mismos, para lo cual se deberá implementar las acciones de vigilancia que sean necesarias y coordinar con las demás entidades del Estado para el cumplimiento a dichas medidas. Así, en el ejercicio de competencia en cuestión se fijaron los precios máximos de dos clases de productos, el alcohol gel y la mascarilla. Para la selección de los productos y los respectivos precios máximos, se consideraron las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, las disposiciones contenidas en el Acuerdo Ministerial número 301, de fecha 23 de enero de 2020, mediante el cual el órgano ejecutivo en el ramo de salud decretó emergencia sanitaria e información institucional sobre el comportamiento de los precios y la existencia de los productos. Así, para la fijación del precio máximo se realizó una separación en dos ámbitos. Por una parte, por marcas y presentaciones específicas, y por otra, un precio máximo de ámbito general que no responde a una marca particular. 2. Acuerdo número 26, delegación de facultades a inspectores para emisión y ejecución de medidas provisionales o cautelares de decomiso e inmovilización de los bienes, mascarillas y alcohol gel de fecha 18 de marzo de 2020. Justificación. Emitido por la Defensoría del Consumidor en el marco de las competencias que le fueron atribuidas en el artículo 2 literal del decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de esa misma fecha, que contiene estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19 y conforme a los artículos 1.11.65, inciso primero, 86, inciso tercero, 101, inciso segundo y 246, inciso segundo de la Constitución de la República. Artículos 56, 58, literales B y F, 63, 69, literal A de la LPC y 48 de su reglamento, artículo 3, 43, 68, inciso cuarto de la Ley de Procedimientos Administrativos. Así, siendo institución la competente para velar por los derechos de los consumidores y tomando en consideración los alcances del acuerdo número 22 de fecha 16 de marzo de 2020, el cual fija precios máximos de mascarillas y alcohol gel, acordó adoptar medidas provisionales mediante las cuales se garantice la efectividad del mismo, tales como decomiso y movilización de los bienes, mascarillas y alcohol gel. Por ello, y para el mejor manejo del ejercicio de las potestades de inspección, verificación y vigilancia, fue procedente y necesaria la delegación de dichas potestades en el personal correspondiente. 3. Acuerdo número 27, fijación de precios máximos de productos esenciales de fecha 19 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 57, tomo 426 de fecha 19 de marzo de 2020. Justificación. La Defensoría del Consumidor, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 58, literales B, K y M de la LPC, mantiene un monitoreo y vigilancia permanente de los precios, bienes y servicios a nivel nacional, el cual permite conocer el comportamiento del mercado, siendo particularmente relevante que a partir del mismo se facilita advertir de forma rápida tendencias que indiquen el alza o incremento en los precios de bienes y servicios, a los efectos de tomar las acciones que correspondan. Del análisis de elementos legales y de la información recopilada durante los sondeos realizados, se determinó que era procedente la fijación de precios máximos de los siguientes productos: frijol, maíz,
arroz, leche, polvo y huevos, por considerarse que los mismos constituyen bienes de carácter esencial. En este orden de ideas, entre los aspectos que justifican la selección de tales productos como bienes esenciales para la presente coyuntura, fueron el peso significativo en la estructura de la canasta básica alimentaria, CBA, a nivel urbano y rural, los altos niveles de consumo de los hogares, el registro de tendencias de alzas en los precios, denuncias ciudadanas de prácticas de acaparamiento y alzas, entre otros elementos. 4. Número 28. Fijación y modificación al acuerdo número 22, correspondiente al precio máximo de mascarillas y alcohol gel de fecha 20 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 58, número 426, de fecha 20 de marzo del 2020. Justificación. Fue emitido en virtud de los artículos 1, 65, 101 y 246 de la Constitución de la República, artículos 56, 63, 69, literal A, 58, literal B de la LPC, artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Previsión y Mitigación de Desastres, y artículos 1 y 2, literal D, del Decreto de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. Y en virtud del Acuerdo 22 de fecha 16 de marzo del 2020, el cual estableció que el precio máximo de cada uno de los productos ahí detallados podría modificarse tanto de forma oficiosa por la Defensoría del Consumidor como a solicitud de los proveedores ante esta, siempre y cuando estos últimos demostraran causas que así lo acreditaran a través de un procedimiento que se efectuaría de forma prioritaria y expedita. Por lo tanto, la Defensoría del Consumidor determinó como procedente la fijación y modificación de nuevos precios máximos y acordó agregar marcas específicas a las detalladas en el Acuerdo 22 a partir de las solicitudes de proveedores que le dieron cumplimiento a los requisitos definidos por la institución y presentaron la documentación respectiva. 5. Acuerdo número 29. Delegación de facultades a inspectores para emisión y ejecución de medidas provisionales o cautelares de decomiso e inmovilización de los bienes esenciales tales como frijol, arroz, maíz, leche en polvo y huevos de fecha 20 de marzo de 2020. La Defensoría del Consumidor, en el marco de las competencias que le fueron atribuidas en el artículo 2, literal D, del Decreto Legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de esta misma fecha, que contiene estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, donde esta Defensoría es la competente para velar por los derechos de los consumidores y tomando en consideración los alcances del acuerdo número 27, en el cual fija precio máximo de frijol, arroz, maíz, leche, polvo y huevos. Acordó adoptar medidas provisionales mediante las cuales se garantice la efectividad del mismo, tales como decomiso y movilización de los bienes frijol, arroz, maíz, leche en polvo y huevos. Por lo anterior y para el mejor ejercicio de las potestades de la inspección, verificación y vigilancia, fue procedente y necesaria la delegación de dichas potestades en el personal correspondiente. B. Acciones, operaciones e intervenciones realizadas por la Defensoría del Consumidor. 1. Sondeos de precios, insumos médicos, medicamentos, alimentos y productos esenciales. La Defensoría del Consumidor ha realizado un monitoreo constante de los precios de productos que son esenciales en el marco de la emergencia. Para ello se han visitado farmacias, ferreterías, supermercados, mercados, establecimientos mayoristas a nivel nacional desde el 26 de enero al 22 de marzo de 2020. Se han realizado 70 sondeos de precios, visitando más de 2.600 establecimientos comerciales, lo cual ha permitido contar con una base de información que incluye más de 64.400 precios de insumos médicos, medicamentos, alimentos y productos esenciales. Particularmente en el marco de la declaratoria de emergencia desde el 14 al 22 de marzo de 2020, la Defensoría del Consumidor ha realizado 20 sondeos de precios, visitando más de 1.400 establecimientos comerciales, levantando más de 29.400 precios de los productos indicados. 2. Mecanismo de abastecimiento de alimentos y productos esenciales. La Defensoría del Consumidor estableció una coordinación con las cadenas de supermercados, farmacias y ferreterías a efecto de moderar la cantidad de productos esenciales que podían adquirir los consumidores en el transcurso de la emergencia. Así, cada empresa se comprometió voluntariamente a equilibrar las cantidades de productos priorizados, estableciendo máximos de productos que se pueden adquirir por persona. La Defensoría del Consumidor le brindó una lista de productos esenciales de las cuales es importante garantizar el abastecimiento de frijol, arroz, maíz, agua embotellada, alcohol, gel,
mascarillas, medicamentos, productos enlatados, productos de limpieza del hogar y artículos de aseo personal. Con esta medida se regula voluntariamente la rotación del inventario y se establece un acceso más equilibrado a los productos. 3. Requerimiento de información a proveedores. A efecto de contar con elementos técnicos para el análisis del comportamiento del mercado, la Defensoría del Consumidor giró requerimientos de información a cadenas de supermercados, farmacias, ferreterías y otros establecimientos que comercializan alcohol gel, mascarillas, alimentos y otros productos esenciales. En el requerimiento de información se solicitaron inventario y precios del consumidor. Así, entre el 3 y 5 de marzo de 2020 se requirió a 14 de las principales cadenas de farmacias y ferreterías información relacionada a precios de compra y ventas, inventario de mascarillas, guantes, alcohol gel y termómetros. Dicha información fue solicitada por el periodo comprendido entre octubre de 2019 y febrero de 2020, quedando el requerimiento abierto para ser entregado mensualmente a partir del mes de marzo a diciembre de 2020. 4. Fijación de precios máximos de mascarillas y alcohol gel. Del análisis de los precios y la existencia registradas en sondeos y información institucional, se identificó que existía una tendencia marcada de disminución de productos disponibles al consumidor y un alza sostenida de los precios, particularmente de mascarillas y alcohol gel, por lo que el 16 de marzo de 2020 se emitió un acuerdo para fijar precios máximos de mascarillas y alcohol gel a nivel nacional, para lo cual se estableció un mecanismo de fijación de precios máximos en dos ámbitos de aplicación: uno general y otro orientado a marcas específicas. A nivel general se establecieron precios máximos de 4 tipos de mascarilla y 3 presentaciones de alcohol gel. En cuanto al ámbito específico, se determinaron precios para 10 marcas específicas que se comercializaban en supermercados y farmacias. 5. Fijación de precios máximos de frijol, arroz, maíz, leche y huevos. Luego de experimentar una serie de compras masivas de productos esenciales y algunas alzas en los precios, las cuales generaron problemas de abastecimiento y desequilibrios en el mercado, la población buscó provisionarse de productos esenciales. De esa masiva compra o deportamiento a la demanda derivó en problemas de inventario en las principales cadenas de supermercados. A efectos de garantizar un acceso equitativo y evitar prácticas comerciales de alzas injustificadas de precios y acaparamiento, la Defensoría del Consumidor procedió a fijar los precios máximos de frijol, arroz, maíz y huevos en un ámbito general, mayoristas y minoristas. Asimismo, se fijaron los precios máximos en 23 marcas de frijol, arroz, maíz, huevos y se incluyó la leche en polvo. 6. Activación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. En el marco de la emergencia, la Defensoría del Consumidor ha establecido una coordinación constante con otras instituciones del Estado para fortalecer la protección del consumidor. Así se han establecido acciones conjuntas con la Dirección Nacional de Medicamentos DNM, la Superintendencia de Competencia SC, el Ministerio de Hacienda MH, a través de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG y el Ministerio de Economía MINEC. De manera articulada, la institución ha establecido mecanismos para compartir información de manera expedita para la vigilancia del mercado y para la ejecución de acciones que garanticen el abastecimiento y acceso a productos esenciales. 7. Inspecciones a proveedores. Con el objetivo de evitar el alza de precios injustificados y acaparamientos, se realizaron inspecciones a importadores, distribuidores y comercializadores, laboratorios, droguerías, farmacias y otros establecimientos de mascarillas, alcohol gel y guantes, así como también en las cadenas de supermercados que comercializan alcohol gel, desinfectantes, jabones, papel higiénico, huevos, frijol, arroz, harina de maíz y agua envasada, para verificar el inventario de su existencia, el registro de Cardex y verificar el precio de compra y venta, identificar los principales proveedores y clientes y solicitar las proyecciones de las compras y ventas de productos. 8. Verificación de precios máximos de productos. A efecto de verificar el cumplimiento de los proveedores de los acuerdos número 22 y número 28, los cuales fijaron y modificaron en todo el territorio nacional los precios máximos de venta de mascarillas, alcohol gel. La Defensoría del Consumidor realizó a partir del 20 de marzo de 2020 inspecciones en farmacias, almacenes de variedad y otros establecimientos para comprobar los precios máximos de venta de estos productos. También a partir de la aprobación del acuerdo número 27, que fijó por ley de conformidad con el artículo 58, literal C, de la LPC en todo el territorio salvadoreño, los precios máximos de los productos esenciales, maíz, arroz, frijol, huevo y leche entera en polvo. La EDC realizó inspecciones en supermercados y otros establecimientos que comercializan alimentos para verificar el cumplimiento de dicho acuerdo
en relación a los precios máximos de venta y de estos productos. Finalmente, con el objetivo de dar cumplimiento al decreto número 599 en relación a la suspensión de pagos de créditos a las personas afectadas por la emergencia nacional, la Defensoría del Consumidor realizó inspección en una sociedad cooperativa. 9. Difusión y comunicación en el marco de la emergencia. La Defensoría del Consumidor ha establecido un mecanismo de comunicación y difusión de derechos y acciones institucionales que han incluido la revisión de 3 conferencias de prensa, 10 entrevistas en medios de comunicación, 10 comunicados de prensa y la producción y difusión de 11 videos. Con estas acciones se ha generado y difundido información útil para el consumidor relacionada con los precios máximos de productos medios electrónicos para la reelección de denuncias, resultados de operativos, consejos, entre otros. Ministerio de Economía. A. Iniciativas de ley y decretos emitidos. Iniciativa de ley por el cual se emiten las disposiciones transitorias por medio de las cuales se simplificará el procedimiento de las donaciones y bienes por parte de la empresa regulada en la Ley de Zonas Francas, Industriales y de Comercialización. Justificación. Con ello se buscaba simplificar las donaciones al gobierno y a las instituciones públicas o privadas sin fines de lucro mientras duran los efectos de la emergencia nacional por el COVID-19. 2. Iniciativa de ley de modificación del arancel centroamericano de importación. Justificación. Con lo anterior se busca asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales que atenúen los impactos económicos negativos a los sectores y actividades económicas del país, entre ellos la adquisición de medicamentos para enfermedades respiratorias, productos higiénicos, entre otros. 3. Iniciativa de ley de facilitación de compras en línea. Justificación. Promover y facilitar la importación de bienes o mercancías sin carácter comercial realizadas por fuerzas naturales. 4. Acuerdo Ejecutivo número 471, el 16 de marzo del presente año, para asegurar que se mantenga sin interrupción y de forma remota el procedimiento de emisión de licencias de importación de contingente y certificado de exportación. 5. Acuerdo Ejecutivo 501, 502 y 503 por el MINEC, MAC y MH, publicados en el Diario Oficial número 59, tomo número 426 del 23 de marzo del presente para contingente de desabastecimiento de arroz, engranza, maíz amarillo y maíz blanco. B. Acciones realizadas. Para la asistencia técnica a las empresas y provisión de información. 1. Regímenes especiales, implementación de un protocolo interno de respuesta para atender solicitudes de donaciones de empresas acogidas a la Ley de Zonas Francas, Industriales y de Comercialización. 2. Medidas regionales, monitoreo y comunicación permanente con los países de la región y la CIECA sobre las medidas sanitarias migratorias o de otra índole que están siendo implementadas y que pudieran afectar la fluidez comercial. 2. Apoyo técnico para la ejecución de otras medidas con relación al bono de compensación mensual de $300 para los hogares directamente afectados por la pandemia COVID-19, preparación de las bases de datos para la delimitación de la población beneficiaria en conjunto con la Secretaría de Innovación, definición e implementación de mecanismos para su entrega, medidas para diferir pagos de facturas de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones para personas naturales, empresas y municipalidades, desarrollo de disposiciones administrativas, coordinación del proceso de la identificación de la población beneficiaria, establecimiento del marco legal, coordinación del proceso de establecimiento de mecanismos de ejecución. Se ha implementado un protocolo de emergencia para brindar asesoría y orientación a los empresarios en cuanto a solicitudes de autorización para operar durante la emergencia, formatos de autorización para la circulación de sus empleados, entre otros. 6. Principales acciones en el marco del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el COVID-19, el SASBOR 2020. A. Fase de alerta o preparación. Componente 1. Coordinación, planificación y monitoreo a nivel de país. Se cumplieron la mayoría de las actividades establecidas en la fase 1 y 2 y el resto está en proceso. El MinSal emitió el acuerdo ministerial para decretar emergencia sanitaria y los demás decretos necesarios. Se activó el Gabinete de Salud, ampliado con funcionamiento diario de lunes a domingo. Se elaboró el plan de atención de acuerdo a las directrices internacionales y un plan de optimización de recursos financieros iniciales destinados a la emergencia. Componente 2, vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos. Se realizó un montaje de la sala situacional del Sistema Nacional de Salud coordinada por los equipos de epidemiología de todas las instituciones del sistema de salud. Se hizo levantamiento de inventario de equipos, insumos médicos y medicamentos
para atender la emergencia sanitaria y la activación y equipamiento de 1.234 unidades territoriales notificadoras y 23 equipos de respuesta rápida en el país. Componente 3. Comunicación de riesgos y compromiso comunitario. Se diseñó una estrategia de comunicación y educación ciudadana para el manejo adecuado de riesgos y las medidas preventivas a nivel de población, con difusión de mensajes claves por redes sociales y los establecimientos del sistema de salud. Componente 4. Prevención y control de infecciones en la Red Nacional de Servicios de Salud. Se ha realizado la compra y distribución conjunta de equipos de protección personal, trajes de bioseguridad, termómetros láser, cámaras, entre otros. Se ha realizado la compra y distribución de insumos de desinfección, sanitización para los servicios de salud OSI, escuelas y colegios, hospitales, unidades de salud y otros. Desde el mes de enero se han iniciado los procesos de formación de personal de salud de hospitales, primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud, hospitales de seguro social, clínicas de seguro social, personal de aeropuertos, puertos, Policía Nacional Civil, trabajadores, etc. Para el manejo de los protocolos de detección de casos de acuerdo a las recomendaciones internacionales y unificados para todo el sistema de salud. Se han actualizado los protocolos de detección de manera constante de acuerdo a la evidencia y evolución en el manejo de los casos por los organismos internacionales especializados. Componente 5. Manejo de personas con sospechas de contagio y confirmados con la enfermedad. Se han readecuado y equipado los espacios para la cuarentena y se han hecho contrataciones a terceros para asegurar mejores condiciones de las personas. Resumen de atención de personas en cuarentena en los albergues al 25 de marzo por emergencia COVID-19. Centros de cuarentena por región de salud. Región occidental, centro de cuarentena 12, cantidad de personas 406. Central 13, 672. Metropolitana 36, 1689. Para Central 6, 176. Oriental 5, 166. Total, centros de cuarentena 72, cantidad de personas 3.109. Distribución de personas en cuarentena por grupos. Total de albergues 72. Niñez, femenino 42, masculino 40. Jóvenes, femenino 332, masculino 551. Adultos, femenino 828, masculino 1264. Total, niñez 82, jóvenes 883, adultos 2092. Total de personas 3109. Las personas confirmadas con la enfermedad están siendo manejadas de acuerdo a los protocolos establecidos en los lugares aislados que se readecuaron para tal fin, encontrándose en condición estable. Fase de respuesta en caso de confirmarse el primer caso de COVID-19 a nivel nacional. Se han readecuado cada uno de los hospitales del MISAL y el Seguro Social para aislamiento de pacientes con síntomas leves y readecuado y realizado el Hospital Saldaña para la atención inicial. Se ha iniciado la reeducación del Centro Internacional de Ferias y Convenciones como un hospital de alto nivel de 2.000 camas para la atención de los pacientes afectados, desde el cual se construirán áreas de cuidados intensivos para la atención de pacientes complicados. Se han iniciado planes de compra conjunta de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de salud conforme a las especificaciones técnicas sugeridas por la OPS o OMS entre las instituciones del sistema de salud. Se ha realizado compra conjunta de medicamentos e insumos requeridos para la atención de pacientes. Se ha realizado la adecuación de área de triaje y equipamiento para personas de la red hospitalaria nacional para prevenir transmisión intrahospitalaria. Se ha contratado recursos humanos para atender a la población en el Centro de Emergencia Médica CEM, en el Call Center 132. Se ha establecido un mecanismo para el monitoreo y evaluación de cumplimiento de protocolos en toda la red nacional de hospitales y primer nivel. Séptimo, justificación de la prórroga del decreto. No obstante, hasta esta fecha, las medidas adoptadas de manera oportuna por parte de este gobierno han traído como resultado la mínima afectación por parte de la población salvadoreña por los efectos de la pandemia COVID-19. Lo cierto es que el riesgo a nivel nacional continúa latente, sin que haya existido una variación así decretada por la Organización Mundial de la Salud, por lo que se mantiene
o en algunos casos se ha aumentado el número de personas contagiadas a nivel mundial, resultando esto no solamente en la vigencia de las recomendaciones efectuadas por la OMS, entre las que se encuentra el tema del distanciamiento social para reducir la transmisión del virus y evitar que los sistemas de salud se vean superados, desacelerando el brote de la enfermedad. En ese mismo orden de ideas, los factores temporales sugieren aumentos exponenciales a nivel mundial en número de casos y de personas fallecidas, mucho más letales en aquellos países con sistemas de salud más débiles que se ven rápidamente sobrepasados en su capacidad de respuesta, como es el caso de El Salvador. Por lo que todos los esfuerzos en la parte preventiva constituyen el mecanismo para asegurar el menor peligro de contagio a la población. Para el caso de la región, existe evidencia del aumento de casos en todos los países vecinos, lo que sugiere que se tiene transmisión activa de la enfermedad en sus territorios, empeorando gradualmente la situación epidemiológica que tiene dichos países y volviéndose un riesgo potencial cada vez mayor para El Salvador. Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que algunas de las medidas decretadas por el órgano ejecutivo con base en los decretos legislativos 593 y 594 lo fueron por un plazo de 30 días, tomando en consideración, entre otros, que el periodo que demora el virus en sus manifestaciones sintomáticas en la persona que lo padece y en virtud de las cuales puede identificarse a su portador, se vuelve imperativo que el sustento jurídico que ha posibilitado la adopción de todas las medidas antes detalladas por parte del Ejecutivo se mantengan, ya que de lo contrario no será posible el mantenimiento de dichas medidas, derivando ello en el aumento de riesgo de contagio para la población, por lo cual se requiere que el decreto legislativo número 594 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 53, tomo 426 de fecha 15 de ese mismo mes y año, por medio del cual se aprobó de parte de dicho órgano legislativo la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19, sea prorrogado por 30 días más. Firma Mario Edgardo Durán Gavidia, Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. Leído el informe, señor presidente.